Günter Osselnik, la carta perdida de un prisionero alemán en 1946. Antes de comenzar, suscríbete y quédate hasta el final, porque esta historia, basada en hechos reales, muestra una de las cartas más desgarradoras escritas por un prisionero alemán después de la Segunda Guerra Mundial. Es la carta que nunca llegó a su familia. Ahora sí, Günter Osselnik apoyó el lápiz contra el papel húmedo y escribió la frase que llevaba atormentándolo más de un año. Hace 18 meses que no sé nada de mis padres, y temo lo peor. No empezó con un querida mamá, ni con un querido papá. No sabía si aún estaban vivos. No sabía si seguían en el mismo lugar. No sabía si esa carta sería un mensaje para fantasmas. Era 1946, un año después del final de la guerra. Günter, un joven alemán capturado por el ejército estadounidense, estaba recluido en un campo de prisioneros en Baviera. Tenía apenas 20 años, pero la guerra lo había envejecido por dentro. El frío, la incertidumbre y la culpa lo acompañaban cada noche. No tenía heridas visibles, pero cargaba una más profunda. La sensación permanente de haber perdido su hogar mucho antes de haber perdido la guerra. Desde hacía meses intentaba escribir esta carta, pero siempre terminaba rompiéndola. ¿Cómo decir que sobrevivió, mientras otros no tuvieron esa suerte? ¿Cómo admitir que había servido a un régimen que había destruido medio continente? ¿Cómo hablar con sus padres sin saber si aún respiraban, aquel día? Sin embargo, algo cambió. Una tormenta golpeaba el techo de chapa del barracón, y el sonido rítmico de la lluvia le recordó los inviernos de su casa en Breslau. Recordó a su madre preparando sopa de papa, a su padre leyendo el periódico junto a la ventana, a su hermana correteando con una muñeca hecha de trapos. Y de pronto, la necesidad de escribir ya no pudo contenerse. La carta debía salir del campo esa semana, o quizás nunca. Así que respiró hondo, apretó el lápiz, y siguió escribiendo sobre un papel amarillento que apenas aguantaba la humedad. No sé dónde están. No sé si huyeron cuando los rusos entraron. Nadie aquí sabe nada de ustedes. Cada noche, cuando el guardia apaga las luces, me pregunto si están vivos, o si estoy escribiendo a cenizas. El joven no sabía que estas palabras, nacidas desde la desesperación más pura, serían encontradas décadas después, en un lote de cartas vendidas por coleccionistas, y que su historia quedaría para siempre marcada como una de las voces reales de esa generación perdida. Esa carta, que nunca llegó a su destino, empezaba así. Lo peor, es que apenas era el comienzo. Günter Osselnik nació en una pequeña casa de ladrillos en Breslau, una ciudad alemana que en 1945 cambiaría para siempre. Creció escuchando los trenes pasar por la estación cercana, soñando con ser mecánico como su padre. Su vida, antes de la guerra, era simple: escuela, trabajo ocasional en la tienda de un vecino, y noches jugando con su hermana menor. Pero con el avance de la guerra, Breslau se convirtió en una fortaleza sitiada, y la vida cotidiana se transformó en ruido, humo y órdenes. Cuando el ejército soviético avanzó hacia la ciudad, miles huyeron. Otras miles murieron. Y miles más desaparecieron sin dejar rastro. Una de las consecuencias más trágicas de aquella época fueron las familias separadas para siempre, sin saber si sus seres queridos seguían vivos. Günter fue reclutado en 1944. Sin mucha opción. Tenía 18 años y nunca había disparado un arma. Lo entrenaron pocas semanas y lo enviaron al frente occidental. Allí no fue un héroe ni un criminal. Simplemente un joven atrapado por una maquinaria que lo superaba. Fue capturado por tropas estadounidenses a principios de 1945 junto con cientos de soldados agotados y hambrientos. Desde entonces, su vida se redujo a cercas, listas, raciones y esperas interminables. Lo único que lo mantenía cuerdo era la esperanza de que su familia hubiera huido a un lugar seguro antes de la caída de Breslau. Pero los rumores entre los prisioneros eran crueles. Muchos decían que la ciudad había sido destruida casi por completo, que la gente había muerto de hambre, de frío o bajo los bombardeos. Con ese miedo clavado en el pecho, escribió en su carta: si están vivos, por favor, escríbanme. Si están en algún campo como yo, no pierdan la esperanza. Yo no la pierdo, aunque a veces la noche me obliga a hacerlo. Cada palabra era una mezcla de anhelo y culpa. Si están vivos, repetía,
sin darse cuenta de que esa frase lo estaba destruyendo. Los guardias del campo, acostumbrados a ver hombres derrumbarse en silencio, decían que los que más sufrían no eran los heridos, eran los que no sabían si tenían un hogar al cual volver. Gunther era uno de ellos. Y esa incertidumbre lo devoraba día tras día. La carta continuaba con un tono todavía más íntimo. Era como si, al escribir, se le abriera una herida que llevaba meses tratando de ignorar. En un punto, su letra cambia, se hace más temblorosa, inclinada, casi ilegible. Ese detalle lo descubrieron historiadores décadas después, cuando la carta apareció en un lote de documentos de guerra. En esa parte, Gunther confesaba lo que nunca se había atrevido a decir en voz alta. Su miedo, no a morir, sino a volver a casa y encontrar nada. Si sobreviví a la guerra, escribió, no fue por valentía, sino porque pensé que ustedes me estaban esperando. Si ya no están, no sé qué me queda. Esa frase, sola, ya era un golpe directo al corazón de cualquiera que la leyera. Confesó también que algunos prisioneros habían recibido noticias terribles, familias enteras desplazadas, mujeres desaparecidas durante las evacuaciones, padres muertos de hambre o enfermedad. Uno de sus compañeros había recibido una carta informándole que su casa ya no existía. No queda ni el número en la puerta, decía aquella misiva. Gunther temía convertirse en otro de esos casos. Luego escribió sobre las noches del campo. El silencio que parecía infinito. El olor del pan que nunca alcanzaba. Los sueños donde escuchaba la voz de su madre llamándolo por su nombre. Y el despertar doloroso cuando recordaba que estaba encerrado. Era un dolor que no necesitaba heridas físicas para ser mortal. Hacia el final, escribió. Si esta carta no llega, si alguien más la lee, quiero que sepan que hice lo posible por volver a casa. Lo intenté con todo mi corazón. Era la línea de un hombre que sabía que su carta podía perderse entre miles. Y así fue. La carta nunca llegó a manos de su familia. Nunca sabremos si ellos sobrevivieron. Nunca sabremos si Gunther volvió a ver su hogar. Pero su carta, sí sobrevivió. Décadas después, en los años 2000, un coleccionista encontró un conjunto de documentos de guerra dentro de un archivo vendido por una familia alemana. Entre fotografías arrugadas, permisos de transporte, pequeños diarios y billetes antiguos, apareció una hoja desgastada, con bordes rotos y tinta casi desvanecida. Era la carta de Gunther. La carta que nunca llegó. El coleccionista, acostumbrado a ver documentos fuertes, quedó marcado por esa pieza. No era propaganda. No era un informe militar. No era un documento político. Era algo mucho más valioso. La voz humana de un soldado común, atrapado entre la derrota, la vergüenza y el anhelo desesperado de volver a ser hijo. Expertos analizaron la carta. Confirmaron la fecha, la tinta, el tipo de papel, y que la letra coincidía con varias fichas de prisioneros registradas en 1946. No pudieron rastrear a sus padres. Tampoco pudieron saber si Gunther logró regresar a Breslau, que ahora era parte de Polonia. Lo único seguro es que la carta se quedó en algún escritorio. Nunca fue enviada, y el sobre jamás recibió sello. Esa carta, hoy digitalizada, se cita en estudios sobre la posguerra porque representa a millones de jóvenes que, como él, quedaron atrapados entre dos mundos, el antes que perdieron, y un después que no sabían cómo enfrentar. Gunther quizá creyó que escribirla era un acto pequeño, pero para la historia, fue enorme. Su carta es un recordatorio brutal de que, detrás de los uniformes y las banderas, había personas reales, con familias reales, temores reales y esperanzas frágiles. Personas que nunca quisieron desaparecer en silencio. Y aunque él nunca supo si su mensaje llegó, hoy, su voz sigue viva. Y tú, que escuchas esta historia, eres una de las pocas personas que la ha oído completa.